tal, gentita? Empezamos el capítulo 2 que titula Gametogénesis, que es el proceso de conversión de células germinales en gametos maduros, el masculino y el femenino. ¿Ok? Y vamos a hablar un poco de las células germinales primordiales. ¿Qué son las células germinales primordiales? Bueno, estas células son células pluripotenciales que van a formar los gametos. En el gameto maduro masculino, que es tu espermatozoide, y el gameto maduro femenino, que es al final tu óvulo. ¿Okay? Y estos gametos van a ser importantes para formar un nuevo ser, ya que la fusión de estos te va a formar una célula huevo cigoto, como ya se mencionó antes. Entonces esta célula huevo cigoto va a desarrollarse luego hasta formar un humano, ¿ok? Luego en el nacimiento. Y estas células germinales primordiales, su origen es del epiblasto, ¿ok? En esto hablaremos un poco más, pero cuando tu cigoto comienza a madurar más, luego alcanza una etapa, ¿ok? Y esa etapa es la etapa de disco germinativo, y pero es bilaminar, ¿ok? O sea, es disco porque es de forma aplanada. No tiene todavía un volumen así más o menos corpusculado. Germinativo porque va a dar origen a, y bilaminar porque tiene dos capas, que es el epiblasto y luego es el hipoblasto. ¿Okay? Esto hablaremos un poco más luego, pero ya más o menos hazte una idea. Y de este epiblasto van a venir las células germinales primordiales, que son células pluripotenciales que van a formar luego los gametos. ¿Okay? Su formación empieza en la segunda semana del epiblasto. Luego, estas células van a migrar, ¿ok? Luego migran hacia la pared del saco vitelino, donde llegan en la cuarta semana, ¿ok? Y más o menos esta sería la estructura de un feto, de un embrión de 3 o 4 semanas. Entonces, de esas células germinales primordiales en la segunda, sale de ese disco y llega a la pared del saco vitelino. Pero durante la tercera y la cuarta, el embrión ya adquiere una forma característica, que es esta, ¿ok? Entonces se aloja en el saco vitelino más o menos hasta la quinta semana. ¿Qué pasa en la quinta semana? El embrión luego va a migrar hacia las gónadas en desarrollo, ¿ok? Gónadas indiferenciadas en esa etapa, ¿ok? Y esta más o menos sería la estructura, ¿no es cierto? Este es tu embrión, esta sería la cavidad amniótica. Este es tu saco vitelino, que en la pared se hace un corte y ahí están las células germinales alojadas. Y, por ejemplo, aquí vemos tu alantoides, que hablaremos luego. Y muy importante para la gametogénesis, que al final vamos a formar espermatozoides y el óvulo, necesitamos que tres procesos: la mitosis, la meiosis y la citodiferenciación, ¿ok? Bueno, no confundan que la meiosis solo es necesaria para formar gametos. Es necesaria, pero va a formar solo una parte. Necesitamos mitosis porque estas células necesitamos que se dupliquen. Necesitamos que haya miles o millones de células para formar los gametos. Entonces la mitosis va a ser esencial en la formación de espermatozoides y ovocitos secundarios. Necesitamos la meiosis para que estos se vuelvan haploides. Y necesitamos un proceso de citodiferenciación para que adquieran estas células sus características morfológicas y fisiológicas. ¿Okay? Los tres procesos son necesarios en la gametogénesis, no solo la meiosis. Luego vamos a hablar un poco de la teoría cromosómica de la herencia, en donde es el ciclo celular básicamente. ¿Okay? El ciclo celular es como la vida de la célula que pasa desde que nace, pero hasta que se divide, hasta que se reproduce, ¿ok? Ese es el ciclo celular, el periodo de vida de una célula desde que nace hasta que se reproduce, ¿ok? No incluye los procesos de muerte y demás, ¿ok? Y tu ciclo celular va a estar dividido en dos: la interfase y la división celular, o la fase M, ¿ok? La interfase a su vez se subdivide en tres subfases, que es la fase G1, la fase S y finalmente la fase G2.
Y luego tu división celular o fase M se pueden ser de dos tipos, ¿ok? Mitosis y meiosis o meiosis. Fase M es porque M de mitosis y M de meiosis, ¿ok? Entonces, tu ciclo ya sabemos, ¿no? Desde que nace una célula hasta que se divide en varias células, ¿ok? Ese es tu ciclo celular. La interfase va a ser más o menos como el periodo de crecimiento, la niñez, la adolescencia de la célula. Y la fase G1 va a ser la primera fase y la más importante fase de crecimiento. En esta fase, la célula crece, desarrolla sus actividades metabólicas como tal, traducción, transcripción y lo demás. ¿Okay? Luego, en la fase S, lo más importante es la duplicación del ADN, que es el proceso llamado replicación. ¿Okay? Replicación es síntesis de ADN. ¿Okay? Y luego está la fase G2, que es la segunda fase de crecimiento. Y lo más importante de esta fase es que la célula se empieza a preparar para dividirse, para reproducirse. ¿Ok? Esa sería la interfase. Luego está tu división celular o fase M, que es el proceso de reproducción como tal, donde la célula, ya sea en mitosis, va a pasar de una célula a dos células, o en meiosis de una célula a cuatro células. ¿Ok? Es un proceso de división celular que en mitosis de una vas a formar dos células y en meiosis de una vas a formar cuatro células, ¿ok? Y aquí tenemos un dato que es la fase G0, que esta fase es una fase especial para aquellas células que se van a detener en el ciclo celular. Es como que yo me detengo, yo quiero determinar en la niñez y ya no quiero crecer. Entonces una célula, digamos, hace eso y se detiene en fase G0. Pero ¿para qué hace eso? Esta célula hace eso para especializarse, ¿ok? Especializarse. Por ejemplo, la gran mayoría de las neuronas están detenidas en fase G0, puesto que así va a impedir su mitosis y para que ejerzan sus funciones dentro del sistema nervioso. Se especializan, ¿ok? Pero un dato también es que ya se sabe que algunas neuronas sí hacen mitosis, por ejemplo, las neuronas del hipocampo sí realizan hacer mitosis, entonces no generalicemos, ¿ok? Y la mitosis, a su vez, se subdivide en cinco fases, ¿ok? Que es prefase, premetafase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Esas son las subfases de la mitosis. Y la mitosis es parte de la visión celular del ciclo celular, ¿ok? Y a su vez, la meiosis se va a dividir como en dos meiosis, más o menos. Una primera meiosis, también llamada meiosis reduccional, y una segunda meiosis, también llamada meiosis ecuacional. La meiosis reduccional es aquella meiosis en donde la célula pasa de 2N a N, o sea, pasa de diploide a haploide, por eso se llama reduccional. El ecuacional es que cuando ya es haploide, sigue siendo haploide, pero se subdivide otra vez, ¿ok? Esto le especificaremos esta parte de la carga genética más adelante. Y como es la primera meiosis, esta va a tener sus subfases, que sería la prefase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ok, bien, es muy similar a mitosis, a excepción de premetafase. Ok, premetafase es una nueva fase que se incluye a la mitosis, ya que adquiere en esta parte ciertas características específicas. Ok, pero en meiosis le quitas premetafase y sigue siendo prefase, metafase, anafase y telofase. Ok, como es la primera meiosis, le pones prefase 1, metafase 1 y demás. Y en la segunda meiosis, prefase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la mitosis, ¿ok? Antes de la mitosis ya te dije, la célula tenía que ser su interfase. Su fase de niñez y adolescencia de crecimiento. Ya hizo fase G1, ya hizo fase S y ya hizo fase G2. Acabó fase G2, ahora vendrá mitosis, ¿ok? ¿Y quiénes hacen mitosis? Las células somáticas en general, ¿ok? ¿Y la mitosis para qué sirve? Necesitamos mitosis para crecer, ¿ok? Para reparar tejidos, ¿ok? Y finalmente necesitamos la meiosis
para poder hacer una renovación celular. Por ejemplo, durante la niñez, para crecer, los niños tienen que hacer mitosis, ¿ok? Necesitamos tener más células. No significa que las células crezcan, significa que aumente el número de células y por ese aumento crecemos, ¿ok? Luego, para procesos de reparación, yo me hice ida, digamos, y para que se recupere esa parte de la piel y demás, necesitamos que haya un proceso de mitosis y recupere todas las células que se han muerto en el proceso de daño. Y finalmente, para renovación, por ejemplo, tus glóbulos rojos duran, ¿no es cierto?, 120 días. Pero cuando se mueran, necesitamos más glóbulos rojos. Entonces hacemos más mitosis para renovar esas células que ya cumplieron su ciclo de vida. ¿Okay? Y ya te dije, tenía 4 subfases: prefase, premetafase, metafase, anafase y telofase. Empezamos con prefase. Prefase es una fase en donde el material genético está poco condensado, ¿ok? Puesto que en fase G1, S y G2 estaba compuesto por cromatina, ¿ok? Entonces en prefase, esa cromatina empieza a condensarse, pero se condensa muy poquito, ¿ok? Se empieza a condensarse, pero muy poquito, está poco condensado, ¿ok? Y tenemos que hablar de unos organelos muy importantes que son los centriolos, ¿ok? Los centriolos son un conjunto de microtúbulos que estos van a sintetizar microtúbulos, o sea, están hechos de microtúbulos y sintetizan microtúbulos. ¿Y esto para qué sirve? Para formar tus fibras del uso, ¿ok? Estas cuerditas que tú ves son las fibras del uso, las fibras del uso cromático, y estos son microtúbulos, ¿ok? Microtúbulo es como un filamento de proteína, ¿ok? Y los centriolos sintetizan ese uso cromático, ¿ok? Que está hecho de microtúbulos, que son filamentos proteicos, ¿ok? Entonces, en esta fase la célula todavía es diploide, ¿ok? La célula madre que va a formar las células hijas es diploide. Su material genético está poco condensado. Los centriolos van a ser más importantes porque se van a empezar a duplicar, se duplican. Acá tenemos 2 centriolos. Y van a empezar a sintetizar el uso cromático que está hecho de microtúbulos, filamentos proteicos, ¿ok? Luego, la célula entra a prometafase. En esta fase, la carioteca, o sea, la membrana del núcleo, se va a empezar a desintegrar y casi ya no va a haber nada, desaparece la carioteca, excepto algunos rastros de ella, ¿ok? Desaparece la carioteca. Y el material genético está más condensado, ¿ok? Se empieza a condensar más. Luego, los centriolos que se duplican van a viajar a los polos de la célula. Estos son los polos de la célula. Van a viajar los centriolos hacia los polos y durante ese viaje siguen sintetizando el uso cromático que son microtúbulos, ¿ok? Sí, van viajando y mientras van viajando van sintetizando el uso cromático. Eso pasa en premetafase. Luego, en metafase, los centriolos míos ya llegaron a los polos, ¿ok? Y estas fibras de microtúbulos, que es el uso cromático, se anclan al cintocorio. Ese moradito se ancla al cintocorio, ¿ok? Se ancla al cintocorio. Entonces, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, ¿ok? Es como que los cromosomas se ponen luego juntos. Una vez que estaban aquí en proceso de condensación, ya se condensan y se ponen en la placa ecuatorial, en el medio de la célula, ¿ok? ¿Para qué? Para que una vez que los centriolos llegan a los polos, esos microtúbulos se anclen a su parte del cintocorio, ¿ok? Y en aquí, obviamente, el marginal genético está más condensado, y esos cromosomas que estaban alineados en la placa ecuatorial es la placa metafásica. Esa es la placa metafásica, ¿ok? Luego pasamos a la fase en donde esos microtúbulos, ese uso cromático que estaba unido al cinetocorio del cromosoma, empiezan a jalar, ¿ok? Es como que son cuerdas y empiezan a jalar. Y cuando jalan a los cromosomas, pero el cromosoma está unido a los dos polos. Entonces, como está unido a los dos polos, se va a partir en dos cromátidas hermanas, ¿ok? Entonces, como los cromosomas son jalados, se dividen en sus cromátidas hermanas y cada cromátida hermana viaja a la parte del polo de una célula, ¿ya? Esta parte viaja acá, esta parte de los cromosomas viajan acá y esta parte de los cromosomas viajan acá, ¿ok? Y ese proceso de separación
y viaje de los cromosomas se llama disyunción. Disyunción cromosómica, ¿ok? Disyunción es cuando se separan y se trasladan los cromosomas. Eso es disyunción cromosómica. Y finalmente entramos a telofase, en donde, fíjate, los cromosomas ya llegaron al extremo del polo de una célula y estos también. Y mira, acá no había carioteca, membrana del núcleo, pero mira, acá sí se está empezando a sintetizar la carioteca, que son esta parte de estos negritos. Entonces, esta carioteca se empieza a sintetizar. ¿Y quién sintetiza esa carioteca? El retículo endoplasmático rugoso, TURER, o también llamado ergastoplasma, sinónimos, ¿ok? Entonces, tu ergastoplasma empieza a sintetizar la carioteca porque sabemos que en prometafase se tuvo que degradar para que los cromosomas salgan del núcleo, se establezcan en la placa ecuatorial y luego se separen en dos, ¿ok? Entonces, en telofase se empieza a sintetizar la carioteca. Luego aparece el fenómeno de citocinesis, que es que la célula se empieza a dividir, ¿ok? ¿Y cómo se divide la célula? Para esto forma una especie de curvitas, que es el surco de clivaje, ¿ok? ¿Y cómo es esto? Aquí tienes microfilamentos, ¿ok? Una parte del citoesqueleto en el surco de clivaje. Y esta parte del citoesqueleto va a jalar a la célula, ¿ok? La jala de sus extremos de la membrana y del citoesqueleto formando esas curvas, ¿ok? O sea, es como que el esqueleto de la célula la jala interiormente y forma ese surco de clivaje. Luego, cuando la jala, llega un momento en que jala y ya se divide la célula, ¿ok? Formando así dos células hijas. Pero ojo, estas células hijas también son diploides. La célula madre era diploide y las células hijas también van a ser diploides. ¿Y esto por qué? Porque, como ya te mencioné, antes de hacer mitosis tuvo que pasar G1, S y G2. En S duplicó su ADN. Entonces, como duplicó su ADN, de lo que tenía 46 cromosomas en total, como duplicó, ahora va a tener 92. ¿Ok? Pero, cuando se divide otra vez esto en 46 y 46, esos 46 van a ser juegos completos de cromosomas, ¿ya? Esto no pasa en meiosis, ¿ok? En meiosis también pasa de 92 a 46, pero estos 46, los 23 pares son idénticos, ¿ok? Y aparte, por el proceso de recombinación genética que hablaremos luego, se vuelve haploide. En cambio, en este proceso, 46, esos 46 son 23 pares de cromosomas completos, ¿ok? Un par completo. El cromosoma 1 que esté completo, el cromosoma 2 que esté completo, ¿ok? Esto vamos a hablar un poco más adelante, no se preocupen. Luego, vamos a entrar a la meiosis, ¿ok? Y la meiosis, como ya te dije, se divide en una meiosis 1 y una meiosis 2. La 1 es reduccional porque pasa de diploide a haploide y la ecuacional sigue siendo de haploide a haploide, pero se divide aún así las células. Y la meiosis tiene sus fases que es perfase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Pero aquí hay un detalle. La perfase 1 todavía se subdivide en sus fases, ¿ok? ¿Y por qué? Porque aquí pasa una serie de eventos importantes. Las subfases de la perfase 1, que es una subfase de la meiosis 1, son leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, ¿ok? Esas son las fases de la perfase 1. En leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. O también llamado leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿ok? Es sinónimo. Entonces, vamos a empezar a hablar de la prefase 1 y específicamente de la fase de leptonema, ¿ok? En leptonema, el material genético está poco condensado. Al igual que la mitosis, en prefase el material genético está poco condensado. ¿Por qué? Porque recién está empezando la división celular, recién está empezando el proceso de división. Y aparte, recién se está desintegrando la carioteca, que es la membrana nuclear. Luego pasamos al cigonema. En cigonema va a ocurrir el proceso de la sinapsis y ya está formado la síntesis de tu complejo sinaptonémico, ¿ok? Más o menos, ¿qué es esto? Ya, aquí los cromosomas están empezando a condensar y mira, aquí tienes
los cromosomas, un rojito, azul, rojo y azul, rojo y azul, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Imagina que este rojo es así, ¿ok? No le he puesto una X como tal porque está poco condensado, ¿ya? Pero más o menos vamos a ponerlo así por el ejemplo, ¿ok? Entonces, este es tu cromosoma, este es tu par 1, ¿ok? Tu par de cromosomas 1, ¿ok? Y como ya se duplicó, porque antes de la meiosis tuvo que pasar la célula en G1, S, G2, en ese ya se duplicó los cromosomas. Entonces, tú tienes en total 92 cromosomas, 46, 46, ¿ok? Entonces, aquí tienes otro par 1. Entonces, aquí tienes otro par 1 porque se duplicó los cromosomas. ¿Y qué es la sinapsis? La sinapsis es un proceso de apayamiento, o sea que los cromosomas, van a empezar van a empezar a reconocerse, a interaccionar entre ellos, ¿ok? Entre el mismo par de cromosomas de los 23, en este caso 1 y 1, ¿ok? Entonces estos cromosomas empiezan a interactuar. Ese proceso de interacción se llama sinapsis, ¿ok? Y entre ellos se forma una estructura que es el complejo sinaptonémico. Entre ellos se forma un complejo. ¿Y para qué es este complejo sinaptonémico? Este complejo sinaptonémico permite estabilizar la unión de los dos pares de cromosomas que están interactuando, ¿ok? Es como que aquí tienes un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma. Estos cromosomas van a empezar a interactuar. Eso es sinapsis, ¿ok? Y para que interactúen, en el medio tiene que haber una estructura que estabilice la unión de ellos. Esta estructura es el complejo sinaptonémico, ¿ok? ¿Y para qué sirve la sinapsis? ¿Para qué sirve ese complejo? Los dos procesos, este proceso y esta estructura, sirven para la recombinación genética o entrecruzamiento, que pasa en paquinema, ¿ok? Y esta recombinación genética es un proceso de intercambio genético entre cromosomas, ¿ok? Imagina, aquí creo que mies estos cromosomas. Al inicio estaban así, ¿no es cierto? Tenías un cromosoma normal, luego tenías otro cromosoma que se duplicó. Pero ¿qué pasa? Esta parte de tu cromosoma, esta parte, junto con esta parte, van a intercambiar. O sea, es un proceso de intercambio genético. Este le da ese bracito al cromosoma azul y el cromosoma azul le da su bracito al cromosoma rojo. Han intercambiado partes de su cromosoma, intercambio genético, ¿ok? Y eso es la recombinación genética o también llamada entrecruzamiento, ¿ok? ¿Y para qué sirve esto? Este proceso sirve para la variabilidad genética. Nosotros queremos que varíe los genes de una persona a otra, ¿ok? Los alelos, los genes van a ser los mismos. Queremos que varíen los alelos, ¿ok? ¿Y por qué queremos que varíen los alelos? Porque esto nos protege en mayor medida a los factores externos, ¿ok? Imaginemos que aquí hay tres personitas y luego acá también va a haber tres personitas. Entonces, ¿qué pasa? Acaba de ocurrir una especie de pandemia o qué tal y luego viene un agente y afecta a los tres. ¿Qué pasa si esas tres personas tienen la misma información genética que se expresa de la misma manera? Entonces, este factor va a matarlos a los tres van a morir. Pero ¿qué pasa si viene un factor y va a afectar, pero como los TARES son diferentes, tienen diferente información y expresión genética, entonces, digamos, esto solo va a afectar a esta persona y esta persona va a morir. Pero estos como tienen diferente, entonces no van a reaccionar de igual manera a la gente. Entonces, queremos variabilidad genética porque esta es una especie de protección hacia posibles factores externos que puedan afectarnos, ¿ok? Para eso queremos que haya variabilidad. Luego, de paquinema pasamos a diplonema. Entonces, en diplonema se van a ver los quiasmas, ¿ok?
Y de manera tridimensional tú lo puedes ver así. Tú tienes tu cromosoma azul y tu cromosoma rojo, ¿ok? Van a intercambiar sus bracitos, entonces en esta parte se torna azul, rojo, y en esta parte se torna azul, pero como es de manera tridimensional, están como que juntitos, ¿ok? Y esas zonas donde empiezan a intercambiar sus cromosomas son los quiasmas, ¿ok? Los quiasmas tienen forma de X, ¿ok? Eso tienes como que imaginarte de manera tridimensional, ¿ok? Son dos cromosomas, estos empiezan a intercalar sus materiales genéticos y se torna en forma de X, ¿ok? Dos cromosomas que este le da a este y este le da a este, en forma de X, ¿ok? Esos son los quiasmas. Luego entramos a diacinesis, que en aquí ya la envoltura nuclear o la carioteca ya está a punto de desintegrarse, ¿ok? Durante toda la profase se estuvo desintegrando la carioteca, pero en este momento en la diacinesis ya es observable, ¿ok? Luego, todo este proceso, todo esto, es por fase 1. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, todo eso es por fase 1. O sea, hasta acá solo ha pasado por fase 1. Luego va a venir metafase 1 de la primera meiosis. Y en la metafase 1, lo mismo. Se duplicaron los centriolos y estos van a empezar a viajar durante la prefase. Ya llegaron a los polos y estas fibras de luz cromático se van a insertar en el cinetocorio, ¿ok? Y los cromosomas van a estar alineados en el ecuador. Pero ojito, aquí se observa una doble placa metafásica. A diferencia de la mitosis, que solamente hay una placa metafásica. Y aquí va a ser doble. ¿Por qué? Porque estos cromosomas van a ser bivalentes, ¿ok? Eso lo vamos a hablar luego. Pero no quiero que te olvides. En metafase 1 de meiosis se observa una doble placa metafásica. Y en mitosis solo se observa una placa metafásica, ¿ok? Luego entra la célula anafase, que es el proceso de separación y traslado de los cromosomas, que es la disyunción cromosómica. Los cromosomas empiezan a viajar a los polos porque el uso cromático empieza a jalarlos, ¿ok? Luego viene la telofase, que es la fase de división celular, la citocinesis, y también se observa un surco de clivaje, ¿ok? Y lo que era una célula pasó a dos células, pero ojito, estas dos células van a ser haploides, ¿ok? En mitosis de una célula pasó a dos. La primera célula es diploide y las dos células hijas son diploides. En meiosis 1 pasé de una célula a 2 también. La primera célula es diploide, pero estas células son haploides. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco luego ya. Y hasta acá es la meiosis 1. Luego queremos que se forme la meiosis 2, que de estas dos células que se acaban de formar, queremos formar 4 células más. O sea, de cada una se va a dividir en 2 y al final vamos a tener 4, ¿ok? ¿Y qué pasa en la intercinesis? Quiero que observes. En esta fase, cada par de centriolos se queda en un polo de la célula. Luego se divide y al final cada célula tiene su par de centriolos, ¿ok? Pero no necesitamos que solo una célula tenga dos centriolos, necesitamos que tenga 4 centriolos en total. ¿Por qué? Porque en cada polo va a formar las fibras del uso cromático para que separen a los cromosomas. Entonces, ¿en qué momento se duplican estos centriolos? En la intercinesis. La intercinesis es un espacio que ocurre entre meiosis 1 y meiosis 2. Pero la intercinesis dura muy poquito, ¿ya? Dura muy poco. Y en aquí se da la duplicación de los centriolos. Y una vez que se duplican los centriolos, empieza la meiosis 2 o meiosis ecuacional, que es similar a la mitosis, ¿ok? Entonces empezamos con la fase 2, en donde los centriolos empiezan a migrar a los polos, sintetizando el uso cromático, y el ADN empieza a condensarse. Luego en metafase los cromosomas, el ADN se condensó y están en estado de cromosomas y se ponen en el medio en la placa ecuatorial. Las fibras del uso se anclan en su cinetocorio, formando así una sola placa metafásica. Luego en anafase
Proceso de disyunción cromosómica. Los cromosomas se separan en dos cromátidas hermanas y cada juego de cromátidas hermanas viaja a un polo. Luego en telofase, igual, citocinesis y se forma un surco de clivaje por una parte del citoesqueleto que como que ahorca la célula, ¿ok? Y al final se divide, ¿ok? Entonces de cada célula vamos a tener en total 4 células, ¿ok? 4 células que, repito, van a ser haploides, ¿ok? Y un dato es que en la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides a partir de células germinales, durante la meiosis, en este proceso, van a formarse 4 células funcionales. O sea, las 4 células en el varón son funcionales y luego se van a volver espermatozoides. Pero en la mujer es diferente, ¿ok? Igual, se va a formar 4 células, pero solo una célula va a ser funcional. Esa te va a formar durante tu fecundación, tu óvulo. Y las 3 células restantes, o pueden ser también 2 nomás, van a formar tus cuerpos polares, ¿ok? ¿Y cómo es esto? O sea, yo quiero que imagines que una célula se divide, pero se divide en una célula grande y luego en una célula chiquita. ¿Por qué? Porque la célula grande va a ser la que forme tu óvulo y la célula chiquita es tu cuerpo polar. Tu cuerpo polar tiene que recibir menos citoplasma porque no es funcional. La que es funcional va a ser tu óvulo, entonces a él le das prioridad. Luego, este se va a dividir y este va a madurar formando tu óvulo y este se puede dividir en otro cuerpo polar, ¿ok? Esto hablaremos más luego en ovogénesis, pero ya quiero que sepas que va a ser diferente la meiosis de tanto del varón como de la mujer. Su resultado va a ser diferente, el mecanismo va a ser similar, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las consecuencias de la meiosis. Como ya te mencioné, su consecuencia va a ser la variabilidad genética. O sea, nosotros creemos que no queremos ser iguales, queremos que nuestra genética varíe. Ojo, o sea, los genes van a ser los mismos, lo que varían son los alelos, ¿ok? Luego, y esta variabilidad genética, ¿por qué se da? Se da por el intercruzamiento, recombinación genética que vimos antes, que era un proceso de intercambio genético entre cromosomas, y además la distribución aleatoria de los cromosomas. ¿Qué significa esta distribución aleatoria? Que al momento en que una célula se va a dividir en dos, esa distribución mitad-mitad de sus cromosomas es aleatoria, es al azar, ¿ok? Y aparte, vamos a tener que las células hijas van a ser haploides, ¿ok? Y hasta acá el video de hoy, luego vamos a seguir hablando del capítulo 2. Gracias.